En el pueblo sin ley de Blackwood Creek, el amor de un padre valía menos que una botella de whisky barato. Podrías pensar que sabes cómo va esta historia. La damisela en apuros, el villano, el héroe. Pero estarías equivocado. Cuando un borracho subastó a su propia hija a un aterrador hombre de la montaña porque ella estaba rota, todo el pueblo observó en silencio. Pero mientras el extraño la levantaba sobre su silla de montar, él no le revisó los dientes ni las manos. Se inclinó y susurró 6 palabras que cambiaron todo. Sé que puedes oírme. Esta es la historia de Ada Miller. El año era 1887 y el aire dentro del salón Golden Steer sabía a tabaco rancio, cuerpo sin lavar y desesperación. Afuera el viento aullaba a través de los cañones del territorio de Wyoming, levantando polvo que cubría las ventanas con una capa de mugre. Pero adentro el calor era sofocante. Ada Miller se sentó en un taburete de madera tambaleante en la esquina, sus ojos fijos en las puntas raspadas de sus botas. Ella había aprendido hacía mucho tiempo que la invisibilidad era su única armadura. Si ella no se movía, no miraba arriba y ciertamente no hablaba, quizás el mundo olvidaría que ella existía. Ella vestía un vestido de percal descolorido que había visto mejores años, remendado en los codos y el dobladillo colgando suelto en su figura. En la mesa central, la fuente de su miseria estaba actualmente perdiendo el último de su dinero. Jebediah Miller era un hombre comido vivo por sus propios vicios. Su rostro era un mapa de capilares rotos y daño solar, sus ojos llorosos y con inyección de sangre. Él golpeó un puño sobre la mesa, haciendo que las fichas de póker saltaran. «Estás haciendo trampa, Dutch. Sé que lo estás». Jebediah balbuceó saliva volando de sus labios. Dutch, un hombre fornido con una cicatriz cruzando su ceja izquierda, ni siquiera se inmutó. Él solo tranquilamente repartió otra carta. «La única cosa haciéndote trampa, Jeb, es esa botella en tu mano. Estás sin efectivo. Retírate o sal». La tensión en la habitación se disparó. El pianista, como la esquina, se detuvo a mitad de una interpretación de Buffalo Gals. En Blackwood Creek, el silencio usualmente significaba que el humo de las armas estaba a punto de seguir. Ada sintió su corazón golpeando contra sus costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula. Ella mantuvo su rostro en blanco, sus ojos vacíos. Para el mundo, Ada era la molinera muda, la chica sorda y tonta que era tan útil como un caballo de 3 patas. Era una mentira que ella había construido hace 5 años después de que su madre falleció y el dolor de Jebediah se convirtió en una rabia violenta. El silencio era más seguro. El silencio no provocaba. «No estoy fuera», Jebediah gruñó, su desesperación haciéndolo imprudente. Él miró alrededor de la habitación, su mirada se enlanó hasta que aterrizó en la esquina. En ella, el estómago de Ada se hundió. «Por favor, papá, no». Jebediah se puso de pie su silla, raspando ruidosamente contra las tablas del suelo. Él tropezó hacia ella, agarrándola por la parte superior del brazo. Su agarre era magullante. Él la arrastró hacia la mesa de póker como un saco de grano. Aquí Jebediah anunció, empujándola hacia adelante, así que ella tropezó contra el borde de la mesa. «Apuesto a la chica». Un murmullo onduló a través del salón. Incluso los endurecidos arrieros de ganado y mineros se veían incómodos. Vender un caballo era una cosa, apostar tu propia carne y sangre era una oscuridad que incluso ellos dudaban en tocar. Dutch miró a Ada, sus ojos entrecerrándose. «Yo dirijo un salón, Jeb, no un burdel. Además, todos saben que ella está rota, sorda como una tapia y muda para colmo. Qué bien me hace ella. Ella cocina». Jebediah suplicó, su voz quebrándose. «Ella limpia.
Es fuerte como un buey a pesar de cómo se ve. Y ella no responde. Nunca crea un alboroto. Una mujer tranquila vale su peso en oro. ¿No es así? Ella es sorda. Dodge se burló, tirando sus cartas. No tengo tiempo para usar señales con las manos para decirle a una criada de cocina que lave un vaso. ¡Sal, Jeb! ¡Solo una mano! Jebediah gritó, levantando su mano como para golpearla. Ada se encogió, una reacción instintiva que no pudo suprimir. Necesito ganarlo de vuelta. Tomaré la apuesta. La voz vino del rincón más oscuro de la habitación cerca de la salida trasera. Era una voz como grava moliendo, profunda, resonante y terroríficamente tranquila. Cada cabeza giró. Surgiendo de las sombras estaba un hombre que parecía ocupar todo el aire en la habitación. Era masivo, de pie bien por encima de 6 pies, con hombros que abarcaban el ancho de un marco de puerta. Él vestía un abrigo pesado hecho de piel de oso espolvoreado con nieve de los altos picos. Su rostro estaba oscurecido por una barba oscura y espesa y el ala de un estezón maltratado. Pero sus ojos eran de un azul penetrante frío como un arroyo de montaña. Era un extraño, un hombre de la montaña, del tipo que bajaba de los picos solo una vez al año para comerciar pieles y desaparecer de nuevo. Él caminó a la mesa, sus botas pesadas golpeando con una finalidad rítmica. Él no miró a Jebediah. Él miró a Ada. Ada intentó mantener su mirada sorda, desenfocada, pero ella podía sentir el peso de su mirada. Se sintió como si él estuviera despegando su piel y mirando el alma temblorosa debajo. ¿Quieres apostar a la chica? El hombre de la montaña preguntó, arrojando una pesada bolsa de cuero sobre la mesa. Aterrizó con el distintivo y pesado tintineo de pepitas de oro, no monedas. No estoy jugando a las cartas. Estoy comprando. Los ojos de Jebediah se abrieron, codicia, reemplazando instantáneamente su ira. Él miró la bolsa, luego al hombre. Eso es polvo de oro. Suficiente para mantenerte en whisky hasta que tu hígado se pudra. El extraño dijo, tómalo, y ella es mía ahora mismo. Hecho. Jebediah arrebató la bolsa antes de que nadie pudiera parpadear. Él ni siquiera miró a Ada. Él no dijo adiós. Él simplemente rompió las cuerdas y enterró su nariz en el oro. Consigue tus cosas, el extraño dijo a Ada. Ella no se movió. Ella tenía que mantener la actuación. Si ella reaccionaba a su voz, todo el pueblo sabría que ella había estado mintiendo durante años. Ellos sabrían que ella había oído cada insulto, cada secreto, cada plan. El extraño pareció darse cuenta de esto. Él se acercó, elevándose sobre ella. Él no la agarró bruscamente como su padre. Él simplemente colocó una mano grande y callosa en su hombro y la guió hacia la puerta. ¡Tómala! Jebediah gritó desde la mesa, ya haciendo señas para una botella. Ella es sorda. Tómala y buen alivio. La caminata a la puerta se sintió como una marcha fúnebre. Los ojos de la gente del pueblo ardían en su espalda. Piedad, asco, diversión. Ada mantuvo su cabeza baja, apretando su chal con fuerza. Ella era propiedad ahora, vendida a un hombre salvaje que vivía donde los lobos vagaban. El terror arañó su garganta, pero ella lo tragó. Sobrevive, se dijo a sí misma. Solo sobrevive. Afuera el aire frío la golpeó como un golpe físico. El sol se estaba poniendo, proyectando largas y sangrientas sombras a través de la calle embarrada. El extraño tenía un enorme semental negro atado al poste de enganche junto a una mula de carga cargada con suministros. Él se volvió hacia ella. De cerca, era aún más intimidante. Él olía a resina de pino, humo de madera y algo metálico como sangre vieja.
Él extendió la mano sin esfuerzo, levantándola por la cintura para acomodarla en la parte delantera de su silla. Por un momento, su rostro estaba a pulgadas del suyo. Su barba rozó su mejilla. El tiempo pareció congelarse. Ada se preparó para que él le gritara, para hacer gestos con las manos, para tratarla como el ganado que acababa de ser vendida. En cambio, él se inclinó sus labios, rozando su oído. El movimiento fue íntimo, impactante. «Puedes dejar el acto, Ada». Él susurró su voz, un murmullo bajo que vibró a través de su pecho. «Te observé ahí dentro. Te encogiste cuando el piano se detuvo. Contuviste la respiración cuando las cartas golpearon la mesa». Ada se congeló, su sangre volviéndose hielo. Sus ojos se fijaron en los suyos, abiertos con pánico. Ella abrió la boca para negarlo, pero ningún sonido salió. Él retiró sus ojos azules, fijándolos en los suyos con una intensidad que le hizo las rodillas débiles. No había malicia en su rostro, pero tampoco había bondad, solo una verdad brutal y aterradora. «Sé que puedes oírme», él dijo lo suficientemente alto solo para los dos. «¿Y a dónde vamos? Vas a necesitar todos tus sentidos si quieres permanecer viva». Él se subió a la silla detrás de ella, sus brazos enjaulándola mientras tomaba las riendas. «Mi nombre es Silas Conincade. No me hagas arrepentirme de esto». Él pateó al caballo al galope, dejando Blackwood Creek y a su padre atrás en el polvo. Mientras cabalgaban hacia la oscura y amenazante silueta de las montañas, Ada se dio cuenta con una certeza escalofriante que no solo había sido vendida. Había sido atrapada, y Silas Kincaid era mucho más peligroso que cualquier borracho con un hábito de póker. El viaje montaña arriba no fue un paseo suave. Fue un ascenso agotador a un mundo que se sentía cada vez más hostil. Mientras el pueblo de Blackwood Creek se convertía en nada más que una chispeante mota de luz en el valle abajo, la temperatura se desplomó. Ada se sentó rígidamente en la silla, su espalda presionada contra el pecho de Silas Kincaid. Ella intentó mantenerse lejos de él para mantener alguna apariencia de distancia, pero el paso rítmico del caballo y el frío punzante la obligaron a inclinarse hacia atrás. Él era un horno de calor, una pared sólida de músculo que parecía impermeable al viento. Su descubrimiento de su secreto la aterrorizó más que el frío. Durante 5 años ella había engañado a doctores, vecinos y a su propio padre. ¿Cómo había visto a través de ello este extraño en 5 minutos? «¿Estás temblando?», Silas dijo. No era una pregunta. Ada no respondió. Ella se mordió el labio, mirando la crin del caballo. «Si hablo, lo admito. Si lo admito, no tengo defensa». Silas suspiró un sonido de molestia. Él cambió las riendas a una mano y comenzó a desabrochar su pesado abrigo de piel de oso con la otra. Antes de que ella pudiera averiguar qué estaba haciendo, él envolvió el lado izquierdo del enorme abrigo alrededor de ella, envolviendo su pequeño cuerpo contra su costado. «Obstinada», él murmuró. «Pagué buen oro por ti. No voy a dejar que te congeles hasta morir antes de que incluso lleguemos a la línea de árboles». El calor fue instantáneo y abrumador. Olía a él salvaje y terroso. Ada sintió una lágrima traicionera deslizarse por su mejilla fría. Habían pasado años desde que a alguien le importaba si ella tenía frío. Caballaron durante horas en silencio. El camino se estrechó, convirtiéndose de un sendero de vagones en un sendero de cabras traicionero, serpenteando por el lado de un acantilado. A su derecha había una caída al vacío. A su izquierda, la escarpada pared de roca. El caballo, una bestia que Silas llamó Sombra, pisó con confianza de pies firmes, pero Ada cerró los ojos cada vez que un casco resbalaba sobre esquisto suelto. «Abre tus ojos», Silas ordenó. Su voz estaba justo en su oído de nuevo.
El miedo te mata aquí arriba. Necesitas ver a dónde vas. Ada abrió sus ojos. La luna había salido, pintando los picos nevados en plata y azul. Era aterrador, sí, pero también asombrosamente hermoso. ¿Por qué? Ella susurró. La palabra arañó su garganta sin usar y oxidada. Era la primera vez que había hablado con otro ser humano en 1825 días. Ella sintió a Silas endurecerse ligeramente detrás de ella. Él lo oyó. ¿Por qué qué? Él preguntó, no haciendo un gran problema de su silencio roto. ¿Por qué comprarme? Ella ronqueó, su voz apenas audible sobre el viento. Si sabes que soy una mentirosa, ¿por qué traerme aquí? Silas no respondió inmediatamente. Él guió al caballo alrededor de un pino caído antes de hablar. No te compré por tu cocina, Ada, y no te compré para calentar mi cama, así que puedes dejar de temblar como una hoja. Ada giró su cabeza ligeramente, atreviéndose a mirar su perfil. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos escaneando la línea de árboles. ¿Entonces qué? Ella preguntó. Necesito a alguien que pueda escuchar, Silas dijo, su voz bajando una octava. Alguien que pueda escuchar cosas que otros ignoran y alguien que sepa cómo mantener la boca cerrada. Soy buena en eso, ella dijo amargamente. Veremos, Silas respondió, porque allá en la cabaña no es el viento de lo que tienes que preocuparte. Hay cosas en estas montañas, hombres y bestias, que cazan por el sonido. Tu silencio ya no es solo un truco, Ada. Es lo único que nos va a mantener respirando. Él detuvo al caballo. Habían llegado a una pequeña meseta. En el centro se alzaba una cabaña construida con troncos toscos tallados, humo rizándose perezosamente de la chimenea. Se veía robusta como una fortaleza. ¡Casa! Silas gruñó. Él desmontó y extendió la mano para ayudarla a bajar. Mientras sus botas golpeaban la nieve crujiente, sus piernas se dieron entumecidas por el viaje. Silas la atrapó sin esfuerzo, manteniéndola erguida. Por un segundo se quedaron pecho a pecho a la luz de la luna. Ada lo miró, buscando crueldad en su rostro. Ella encontró dureza, sí, cicatrices, un cansancio que llegaba hasta los huesos, pero no la crueldad que veía en su padre. Ve adentro, él ordenó, asintiendo hacia la puerta. Tráncala detrás de ti. No la abras, a menos que me oigas tocar 3 veces. Pausa y toca 2 veces. ¿A dónde vas? Ella preguntó, el pánico subiendo de nuevo. Silas se volvió al caballo, sacando un rifle Winchester de su funda. Él amartilló la palanca, el metálico clic-clac resonando ruidosamente en la quietud. Nos siguieron, Silas dijo con calma. Ve adentro, Ada, y por el amor de Dios, estate tranquila. Ada se apresuró hacia la puerta de la cabaña, su corazón latiendo en su garganta. Ella se lanzó adentro, cerrando de golpe la pesada puerta de roble y colocando la gruesa barra de madera en su lugar. Ella pegó su oído contra la madera áspera, esforzándose por oír. Afuera, el viento silbó, luego el sonido de un caballo relinchando, y luego el crujido distinto y aterrador de un disparo. Ada se deslizó por la puerta al suelo, llevando sus rodillas a su pecho. Ella cubrió su boca con ambas manos para ahogar un grito. Silas Kincaid tenía razón. Su silencio ya no era un juego, era un arma, y la guerra acababa de comenzar. El silencio en la cabaña era más pesado que las vigas de madera que sostenían el techo. Ada se sentó acurrucada contra los toscos troncos de la pared, sus rodillas pegadas a su pecho, los ojos fijos en la puerta. Cada crujido de la madera a medida que la temperatura bajaba sonaba como un paso. Cada ráfaga de viento sonaba como un grito. Ella contó los segundos, luego los minutos, 10 minutos, 20. Había caído Silas.
Si él estaba muerto, ella estaba atrapada aquí arriba en la desolada naturaleza helada, con quienquiera que hubiera apretado ese gatillo. Ella miró alrededor de la cabaña buscando un arma. Una pesada sartén de hierro fundido colgaba junto al hogar. Un cuchillo de desollar yacía sobre la mesa. Ella se levantó con dificultad, agarrando el cuchillo. Se sintió pesado y extraño en su mano, el mango hecho de asta lisa. Toc, toc, toc. Ada se congeló. Su corazón golpeó contra sus costillas. Pausa. Toc, toc, toc la señal. Ella corrió a la puerta pero dudó, su mano flotando sobre la pesada barra de madera. Silus, ella susurró, olvidando por un momento que se suponía que ella era la chica muda para el resto del mundo. Abre la puerta, Ada. Vino la respuesta brusca. Él sonaba sin aliento. Ella levantó la barra y abrió la puerta de golpe. Una ráfaga de nieve entró, seguida inmediatamente por Silas. Él cerró la puerta de una patada detrás de él y echó el cerrojo de nuevo en su lugar con un golpe sordo definitivo. Él se veía aterrador. El abrigo de piel de oso estaba apelmazado con nieve, y había una mancha oscura y húmeda extendiéndose por su manga izquierda. Él no llevaba el rifle. Estaba atado a su espalda. En su mano sostenía un trozo de papel arrugado. «Estás herido». Ada dijo las palabras deslizándose antes de que pudiera detenerlas. Ella dejó caer el cuchillo sobre la mesa y se movió hacia él, el instinto tomando el control. «Rosado», Silas gruñó, quitándose el pesado abrigo. Debajo, vestía una camisa de franela gruesa, ahora rasgada en el bíceps, revelando una herida que sangraba lentamente. La bala solo besó la piel. «He tenido cosas peores al afeitarme». Él caminó al hogar, arrodillándose para avivar las brasas moribundas en un fuego rugiente. La luz naranja iluminó su rostro. Él se veía agotado, las líneas alrededor de sus ojos profundas por la tensión. «¿Quién era?», Ada preguntó, encontrando su voz cada vez más fuerte. El miedo todavía estaba allí, pero la indignación estaba subiendo para encontrarse con él. Él la había arrastrado a una zona de guerra. Silas se levantó y lanzó el papel arrugado sobre la mesa. Aterrizó junto al cuchillo que ella había sostenido. «Un explorador, pistolero a sueldo», Silas dijo, caminando hacia una palangana de agua para lavar la sangre de su brazo. «Trabajando para la comisión ferroviaria», o eso pensaba él. Ada miró el papel. Era un boceto, un dibujo tosco a carboncillo del rostro de Silus con un precio escrito debajo. $5,000. «Eres un hombre buscado». Ada respiró. La realización la golpeó como un golpe físico. Ella no había sido vendida a un trampero. Ella había sido vendida a un forajido. Silas se burló, agarrando un trapo y empapándolo en whisky antes de presionarlo contra su herida. Siseó entre dientes, pero no se inmutó. «No soy un criminal, Ada. Soy una carga. Hay una diferencia». Él se volvió para mirarla, la luz del fuego capturando el intenso azul de sus ojos. Ese hombre allá afuera no estaba solo. Él era un hombre de punta. Él dispara un tiro para señalar que encontró el objetivo. Eso significa que el resto de su cuadrilla está aproximadamente 1 hora detrás de él, quizás 2 si la nieve se espesa. «Así que tenemos que irnos», Ada dijo, mirando la puerta. «No». Silas sacudió la cabeza. «En esta tormenta estaríamos muertos en 1 milla. Sombra es fuerte, pero no puede llevarnos a los dos a través de 3 pies de nieve acumulada por la noche. Nos quedamos, defendemos la cabaña». Él caminó hacia ella, imponente. El olor a pólvora era fuerte en él ahora, mezclándose con el pino y la sangre. «Por esto te compré», él dijo, su voz baja y seria.
Tengo una condición, Ada. Ada frunció el ceño, confundida. ¿Una condición? Silas golpeó su oreja derecha. Explosión en una mina hace 5 años. Mi oreja derecha está muerta, completamente muerta, y mi izquierda zumba como una campana de iglesia cuando la presión baja o el viento aúlla. Ada lo miró fijamente. El gran y aterrador hombre de la montaña estaba medio sordo. Puedo oír voces bien si te estoy mirando. Silas admitió una rara mirada de vulnerabilidad cruzando su rostro antes de enmascararla con estoicismo. Pero allá afuera en el bosque, una ramita rompiéndose a mi lado derecho, no la oiré hasta que el cuchillo ya esté en mis costillas. Él dio un paso más cerca, obligándola a mirarlo. Te observé en el pueblo durante 3 días antes del juego de póker. Él reveló. Te vi rastrear un coyote en el borde del pueblo solo por el sonido de sus patas en la grava. Te vi encogerte cuando una ventana se cerró de golpe a 2 calles de distancia. Tienes oídos como un lobo, Ada. Los necesito. ¿Quieres que sea tu perro guardián? Ella dijo, su voz temblando de ira. Me compraste para ser una centinela. Te compré para mantenernos a los dos vivos, Silus corrigió. Si ellos violan esta cabaña, no solo me matarán a mí. ¿Sabes lo que hombres así le hacen a las mujeres, especialmente a las mujeres que no pueden gritar? La brutalidad de sus palabras la silenció. Él tenía razón. No había vuelta atrás a Blackwood Creek. Su padre la había vendido. Estos hombres afuera eran asesinos. Su única oportunidad de supervivencia era este gigante cicatrizado medio sordo parado frente a ella. ¿Qué hago?, ella preguntó, armándose de valor. Silas asintió, la aprobación parpadeando en sus ojos. Él caminó a un cofre de madera al pie de la cama y sacó un arma más pequeña, una escopeta de doble cañón acortada. Te sientas en el desván, él dijo, señalando la escalera que lleva a las vigas. Hay una escotilla ahí arriba. Grietas en el calafateo. Tú escuchas. Me dices de dónde vienen. Norte, sur, la cresta o el valle. Si por casualidad oyes una bota crujir la nieve, me señalas y si entran. Ada preguntó, pesando la pesada escopeta que él le apretó en sus manos. Silas sacó su cuchillo Bowie de su cinturón, el acero brillando. Si entran, él dijo oscuramente, apuntas al vientre y aprietas ambos gatillos. No dudes. La misericordia es un lujo que no podemos permitirnos esta noche. La tormenta se desató durante horas, enterrando la cabaña en un capullo de blanco. Dentro, el fuego se había reducido a brasas incandescentes para minimizar el humo, dejando la habitación en profunda sombra. Ada yacía de bruces en el desván, la madera áspera rascando su barbilla. La escopeta estaba posicionada cerca de una pequeña brecha en los troncos donde el calafateo se había caído, dándole un atisbo de vista del claro delantero, pero sus ojos eran inútiles en la nieve cegadora. Ella tuvo que depender de la única cosa que había pasado años ocultando. Ella cerró los ojos y extendió sus sentidos. Ella podía oír el viento chillando alrededor de los aleros como una banshee. Ella podía oír el asentamiento de los troncos debajo de ella. Ella podía oír la respiración rítmica de Silas, quien estaba sentado en una silla frente a la puerta, su rifle Winchester sobre su regazo. ¿Algo? La voz de Silas subió flotando, apenas un susurro. Solo el viento. Ella susurró de vuelta. La acústica de la cabaña llevó su voz hasta él. Bien, la nieve está cubriendo nuestras huellas. Podrían haberse acurrucado para esperar a que pase. Ada se movió, sus músculos acalambrándose. ¿Silas? Sí. ¿Quiénes son ellos realmente? Un largo silencio se extendió entre ellos. Por un momento, ella pensó que él no respondería.
Silas Kincaid era un hombre de secretos construido de piedra y silencio. ¿Alguna vez oíste hablar de la masacre de Bitterroot? Él preguntó finalmente. Ada frunció el ceño. Esa fue el ejército. Ellos desalojaron un asentamiento de ocupantes ilegales hace 5 años. No fue el ejército, Silas dijo, su voz espesa con una rabia suprimida. Fue una milicia privada contratada por el sindicato minero. Ellos querían la tierra. Los ocupantes ilegales no se moverían, así que enviaron un equipo de limpieza. La respiración de Ada se detuvo. Tú estabas allí. Yo era el capataz, Silas dijo. Intenté negociar. Pensé que podríamos hablarlo, pero el sindicato no quería charlas. Ellos amañaron el pozo principal de la mina. Lo volaron mientras la mitad de las familias estaban adentro, refugiándose de una tormenta como esta. Así fue como perdiste tu audición. Ada se dio cuenta. Así fue como perdí todo. Silas corrigió. Mi esposa, mi hijo, ellos estaban en la mina. El dolor en su voz era tan crudo, tan palpable, que Ada sintió lágrimas picar sus ojos. Ella había pensado que su vida era una tragedia debido a un padre borracho. Pero Silas estaba viviendo en un cementerio de su propia creación. Casé a los hombres que colocaron las cargas. Silas continuó, su voz desprovista de emoción, ahora puramente factual. Había 6 de ellos. Encontré 5. El último, el hombre que dio la orden, es un hombre llamado Cyrus Vane. Él dirige el sindicato ahora. Él sabe que voy por él, así que envía hombres para detenerme. ¿Y el oro? Ada preguntó. ¿El oro que le diste a mi padre Sebo? Silas admitió. Sabía que los espías de Vane estaban observando el salón. Necesitaba montar una escena, mostrar algo de oro, hacerles pensar que estaba lleno de dinero. Y era descuidado. Necesitaba que me siguieran hasta aquí lejos del pueblo donde podría eliminarlos uno por uno. Ada sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Me usaste, ella susurró. Hiciste una escena comprándome solo para atraerlos. Necesitaba un vigía. Ada, esa parte es verdad, Silas dijo. Pero sí, usé el espectáculo. Un hombre de la montaña comprando a una chica muda. Es el tipo de chisme que viaja rápido. Te odio, ella dijo, las palabras escapándose. Pero no había veneno en ellas, solo una resignación cansada. Ponte en la fila, Silas murmuró. De repente, Ada se sentó derecha. Su piel se erizó. Crujido. Era débil, amortiguado por el viento, pero era distinto. No era el movimiento errático de una rama. Era la compresión rítmica y pesada de la nieve bajo el cuero. Silas, ella siseó. ¿Dónde? Él no la interrogó. Se movió en su silla, levantando el rifle, detrás de la cabaña. Ella susurró, su corazón latiendo. 2 de ellos, quizás 3, no están a caballo, están a pie. Rodearon. Silas se dio cuenta. Están intentando flanquearnos. Hay un sonido de raspado, Ada dijo, pegando su oído a la pared trasera del desván. Metal sobre madera, Silas maldijo suavemente. La ventana trasera, la contraventana está suelta. Si la abren a la fuerza, tienen un tiro directo a mi espalda. ¿Qué hacemos? Silas se levantó, silencioso como un fantasma, a pesar de su tamaño. Tú quédate ahí, mantén esa escopeta apuntando a la puerta principal. Si alguien la patea, disparas. Voy a presentar a nuestros invitados la hospitalidad de la montaña. Él se movió a la parte trasera de la cabaña, evitando las tablas del suelo que crujían. Él no fue a la ventana. En cambio, él buscó una trampilla en el suelo que Ada ni siquiera había notado escondida debajo de una alfombra de oso. «Ada», él susurró una última vez.
Cúbrete los oídos. Él abrió la trampilla y dejó caer algo en la oscuridad de la bodega de raíces abajo. Él cerró la puerta de golpe y se lanzó detrás de la pesada mesa de roble. Ada apenas tuvo tiempo de cubrirse las manos sobre los oídos antes de que el mundo explotara. ¡Boom! El suelo de la cabaña se tambaleó. El sonido fue ensordecedor. Una explosión concusiva que sacudió el polvo de las vigas. La explosión había venido de afuera cerca de la cimentación trasera. Silas había preparado el perímetro. Gritos estallaron desde la parte trasera de la cabaña hombres, gritando de dolor y sorpresa. ¡Abajo! Silas rugió. Él abrió la puerta trasera de una patada y cargó hacia la tormenta. Su rifle ladrando. ¡Bang! 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 Ida se acurrucó en el desván, la escopeta temblando en sus manos. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Ella esperó. 1 minuto, 2. Luego la puerta trasera crujió. Ada bajó la escopeta, apuntándola a la figura sombría que entraba en la habitación. «Soy yo». La voz de Silas llegó áspera y sin aliento. Él entró a la luz del fuego. Estaba cubierto de nieve fresca y sus ojos estaban salvajes, la adrenalina bombeando a través de él. ¿Los atrapaste?, Ada preguntó, su voz temblando. 2 muertos, 1 huyó en la oscuridad. Él no durará la noche sin un abrigo, Silas dijo. Él la miró en el desván, su expresión suavizándose ligeramente. «Los oíste, Ma. Los oíste sobre la tormenta». «Te lo dije», ella dijo bajando el arma. «Lo oigo todo». Silas caminó hacia la escalera y le extendió la mano. «Baja, se acabó por esta noche». Ada bajó sus piernas, tambaleándose. Cuando ella llegó al suelo, Silas no retrocedió. Él se quedó cerca, su mano grande extendiéndose para cepillar un mechón de cabello suelto de su frente. Sus dedos eran ásperos, callosos, pero su toque fue sorprendentemente suave. «Me salvaste la vida», él dijo en voz baja. «Me salvé a mí misma», Ada contó, aunque su corazón se aceleraba por su proximidad. «Quizás nos salvamos el uno al otro», Silas murmuró. Él se volvió hacia el fuego, pero Ada lo vio, un temblor en su mano. El inquebrantable hombre de la montaña estaba temblando. La explosión probablemente había resonado en su buen oído, desorientándolo más de lo que dejaba ver. Él la necesitaba más de lo que admitía. «Déjame ver ese brazo», Ada dijo, su voz firme. Ella había terminado de ser la víctima. Si iba a ser su compañera en esta guerra, tomaría el control donde pudiera. Silas la miró sorprendido. Luego asintió lentamente. Él se sentó, dejándola despegar la tela empapada de sangre de su camisa. Mientras ella limpiaba la herida, el vínculo entre ellos cambió. Ya no era captor y cautiva, eran 2 animales heridos acorralados, mostrando sus dientes al mundo. Pero afuera el viento llevaba un nuevo sonido. No un paso, no un disparo. Era el aullido distante y lúgubre de una manada de lobos. Y Aida supo con un sentimiento de hundimiento en su estómago que los hombres que Silas había matado eran solo el principio. Cyrus Vane no se detendría. Y ahora él sabía exactamente dónde estaban. La cabaña ya no era un santuario. Era una tumba esperando ser sellada. Al amanecer, la tormenta había terminado, dejando el mundo limpio y blanco. El silencio era absoluto, pero Ada sabía que era una mentira. El hombre que había huido en la noche reportaría de vuelta. La partida de caza regresaría, y la próxima vez no traerían solo 3 hombres. Traerían un ejército. «Nos movemos», Silas dijo, apretando la cincha en la silla de sombra. Su rostro estaba pálido, tenso por el dolor. El roce en su brazo estaba inflamado, y el zumbido en su buen oído, el efecto secundario de la explosión, lo había dejado desequilibrado.
Él tropezó ligeramente mientras revisaba el estribo. Ada se acercó sus manos, firmes en su antebrazo para estabilizarlo. Apenas puedes caminar, Silas. ¿A dónde vamos? Hay un puesto comercial en Bitter Creek, a unas 10 millas al este. Silas dijo entre dientes, apoyándose pesadamente contra el caballo por un momento, dirigido por un hombre llamado Tobias. Es un viejo amigo. Él estaba conmigo antes de la masacre. Él tendrá caballos, municiones y quizás un doctor que no hará preguntas. ¿Podemos confiar en él? Ada preguntó, entregándole su cantimplora. Silas la miró, sus ojos azules suavizándose por una fracción de segundo. Él me sacó de los escombros cuando la mina se derrumbó. Ada, confío en él con mi vida. Ellos salieron cabalgando mientras el sol coronaba los picos ciegamente brillante contra la nieve. Esta vez, Silas no la puso delante. Él se sentó detrás de ella, pero su agarre era más débil. Ada se encontró tomando las riendas, guiando al enorme semental por las traicioneras curvas en zigzag. Ella se convirtió en sus oídos y ahora sus manos. Cada chasquido de una rama hacía saltar su corazón. «Querido», ella susurraría. «Hielo cayendo», ella diría. 10 minutos después, Silas asentiría con la cabeza, apoyándose contra su hombro, luchando contra la inconsciencia. Llegaron a Bitter Creek al final de la tarde. No era un pueblo, solo un grupo de chozas y un puesto comercial principal anidado en un valle que olía a humo de leña y cuero curtiéndose. Silas se enderezó mientras se acercaban, forzando una máscara de fuerza en sus facciones. Él no mostraría debilidad, ni siquiera a un amigo. Un hombre salió al porche del puesto comercial. Tobías era mayor con una mata de pelo blanco y un rostro amable y curtido. Él los entrecerró los ojos, luego estalló en una amplia sonrisa desdentada. Silas Kincaid. «Viejo diablo», Tobías gritó, limpiándose las manos en un trapo. «Oí rumores. Estabas muerto». Decepcionado, Silas respondió, deslizándose del caballo. Él aterrizó fuerte, sus rodillas cediendo ligeramente, pero se mantuvo erguido. «Nunca», Tobías dijo, bajando corriendo los escalones para palmear a Silas en el hombro ileso. Él miró a Ada, sus ojos curiosos. «¿Y quién es esta? ¿Finalmente te asentaste?» «Esta es Ada», Silas dijo secamente. «Ella está conmigo. Necesitamos suministros, Tobías, y caballos frescos. Tenemos hombres del sindicato pisándonos los talones». La sonrisa de Tobías vaciló por un segundo. Un parpadeo de algo ilegible pasando por sus ojos antes de que la calidez regresara. «Sindicato mal, negocio ese». «Entren, entren. Tengo estofado al fuego». Dentro del puesto hacía calor y estaba abarrotado de pieles, conservas y equipo de minería. Tobías les sirvió café y puso tazones de estofado de venado. Ada comió con avidez, pero mantuvo sus ojos en Tobías. Había algo raro. Era el sonido. La audición de Ada se había vuelto hipersintonizada a lo largo de los años de silencio. Ella oyó la forma en que el ritmo cardíaco de Tobías se aceleró cuando Silas mencionó el sindicato. Ella oyó el ligero temblor en su voz cuando les ofreció la habitación trasera para descansar. Y lo más alarmante, oyó el distinto golpeteo rítmico de una tecla de telégrafo viniendo de la oficina trasera. Tac, 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 tac. «Pensé que las líneas estaban caídas por la tormenta», Silas dijo, notando la inclinación de la cabeza de Ada. «Lo están», Tobias dijo rápidamente, demasiado rápidamente. «Eso es solo el viento traqueteando las contraventanas. Silas, ¿sabes cómo este valle atrapa la corriente?» Silas asintió, demasiado agotado para discutir. Él terminó su estofado y se recostó,
sus ojos cerrándose. Necesito una hora, Tobías. Solo una hora. Luego cabalgamos. Toma la habitación trasera. Tobías instó. Descansa tranquilo, viejo amigo. Silas se puso de pie y le hizo un gesto a Ada para que lo siguiera. Mientras entraban en el pequeño almacén y cerraban la puerta, Silas se desplomó sobre una pila de pieles con el rostro gris. Está mintiendo. Ada susurró al instante, arrodillándose a su lado. Silas abrió un ojo. ¿Qué? El telégrafo, ella siseó. No era el viento. Alguien estaba enviando un mensaje y su corazón. Silas, él está asustado o culpable. Silas suspiró, frotándose una mano por la cara. Estás paranoica, Ada. Tobías es de la familia. Él odia al sindicato tanto como yo. La gente cambia, ella insistió, agarrándole la mano. Tenemos que irnos ahora. Silas la miró, realmente la miró. En la tenue luz, el vínculo forjado en la cabaña zumbaba entre ellos. Él extendió la mano, ahuecando su mejilla. Su pulgar rozó su labio. Realmente lo oyes todo, ¿verdad? Murmuró. Oigo una trampa cerrarse, suplicó ella. Antes de que Silas pudiera responder, el sonido de cascos atronó afuera. No un caballo. 20. Silas se irguió de golpe, buscando su pistola, pero la puerta de la habitación se abrió de una patada. Tobías estaba allí, una escopeta de doble cañón apuntándolos, pero su rostro no era triunfante. Estaba manchado de lágrimas. Lo siento, Silas, Tobías jadeó. Amenazaron con quemar el puesto. Tienen a mi hija. Tobías, no, Silas gruñó, poniéndose delante de Ada. Suelte el arma, señor Kincaid. Una voz suave y culta llamó desde la sala principal. A la puerta entró un hombre que parecía completamente fuera de lugar en el salvaje oeste. Llevaba un traje de carbón a medida, un chaleco de seda y zapatos de ciudad pulidos. Era guapo de una manera afilada y depredadora, con el pelo pálido peinado hacia atrás y ojos como esquirlas de pedernal. Cyrus Vane. La reunión ha terminado, dijo Vane, sosteniendo un pañuelo en la nariz, como si el olor del puesto comercial le ofendiera. ¡Tómenlos! La lucha fue breve y brutal. Silas rugió, lanzándose contra el primer hombre que entró por la puerta. Luchó como un oso acorralado, rompiendo la nariz a un ejecutor del sindicato y lanzando a otro a través de una estantería de melocotones enlatados. Pero estaba herido, agotado y superado en número. La culata de un rifle golpeó la parte trasera de su cabeza. Ada gritó un sonido vocal crudo que le salió de la garganta mientras Silas se desplomaba al suelo. Dos hombres la agarraron, inmovilizándole los brazos. Ella pateó y mordió, asestando un golpe sólido a una espinilla, pero la arrastraron lejos del cuerpo inconsciente de Silas. ¡Alto!, Van ordenó, levantando una mano. La habitación quedó en silencio, salvo por la respiración pesada de los hombres y los jadeos frenéticos de Ada. Vane se acercó a donde yacía Silas. Le dio un codazo en las costillas a Silas con la punta de su zapato caro. Silas gimió, la sangre apelmazando su cabello. Robusto, Vane señaló secamente. Le daré eso. Dirigió su atención a Ada. Se acercó más, inspeccionándola como se inspeccionaría una yegua de premio en una subasta. Extendió la mano, agarrándole la barbilla y obligándola a mirarle. Ada le escupió en la cara. Vine no se inmutó. Lentamente limpió el escupitajo con su pañuelo, una sonrisa cruel tocando sus labios. Temperamental, murmuró, y no la ratoncita muda que sugería el informe. Gritaste bastante fuerte ahora mismo. Vete al infierno, Ada jadeó. Soy dueño del infierno, mi querida.
Vane respondió suavemente. Y soy dueño de esta montaña. Y ahora soy dueño de ti. Se volvió hacia sus hombres. Aten a Consincaid a un caballo, arrástrenlo. Quiero que sienta cada milla de vuelta a la mina. No, Ada se lanzó hacia adelante, pero los guardias la retuvieron. Déjenlo en paz. Necesita un médico. Necesita una tumba, Vane corrigió, pero tengo una especial en mente. El viejo pozo, adecuado. ¿No crees que puede unirse a su esposa y a su hijo? Arrastraron a Silas afuera. Ada observó por la ventana, las lágrimas empañando su visión mientras le ataban las manos a la cornamenta de una silla de montar. Estaba flácido, apenas consciente. Vane se volvió hacia Ada. Pónganla en el carruaje. Ella viaja conmigo. El viaje en carruaje fue un tipo diferente de tortura. Era lujoso, forrado de terciopelo y cálido. Vane se sentó frente a ella, sirviéndose una copa de brandy de un decantador de cristal empotrado en la pared. Ada se sentó congelada, su mente acelerada. ¿Está Silas muerto? ¿Está muriendo? Tenía que mantener la calma, tenía que escuchar. ¿Te preguntas por qué no lo he matado todavía?, dijo Vane, dando un sorbo. Ada no respondió. Volvió a su vieja armadura. Silencio. Miró por la ventana a los árboles que pasaban. Sé que puedes hablar, señorita Miller, dijo Vane, aburrido. Aunque admito que el silencio es refrescante comparado con la mayoría de las mujeres que conozco. Él se inclinó hacia adelante, su colonia, lavanda y azufre llenando el pequeño espacio. Consincaid tiene algo que quiero, un mapa. Él exploró estas montañas durante años antes de la masacre. Encontró una veta de plata que corre más profunda que cualquier otra en el territorio. Nunca presentó la reclamación, la mantuvo oculta. Los ojos de Ada parpadearon hacia él. Silas nunca había mencionado la plata. Ahí está. Vane se rió entre dientes. Curiosidad. No te lo dijo. Por supuesto que no. Silas es un mártir. Él cree que la plata está maldita. Pero tengo la intención de abrir esa veta. Y si él no me dice dónde está, quizás me lo diga para evitar que tú grites. Ada sintió un vacío frío abrirse en su estómago. Ella era el punto de apoyo. Vamos a la mina Iron Ridge, explicó Vane. Mi cuartel general. Es impenetrable. Muros altos, guardias armados, ametralladoras Gatling en las torres. Nadie entra, y ciertamente nadie sale. Él golpeó el vaso contra su anillo. Así que ponte cómoda, Ada. Estás a punto de convertirte en la invitada de honor en un interrogatorio muy doloroso. Ada volvió la cabeza hacia la ventana. Cerró los ojos. Necesitaba concentrarse. No en su miedo, no en la voz de Vane. Escuchó el mundo exterior. Oyó el chirrido de las ruedas del carruaje, el grito de los cocheros, y luego, débilmente, muy atrás en la distancia, llevado por el viento. Relincho, un caballo específico. Sombra. El caballo de Silas tenía un distintivo retumbar profundo en el pecho cuando galopaba. Ella lo había escuchado durante horas. Ella lo oyó ahora. Estaba muy atrás de ellos, separado del grupo. Los hombres habían atado a Silas a un caballo. Sí, pero no se habían dado cuenta de que Sombra no era una bestia normal. Sombra era leal solo a Silas. Si a Silas lo arrastraban, Sombra pelearía. Ella forzó sus oídos, pasando por encima del ruido del carruaje. Chasquido, golpe sordo, grito, el grito de un hombre. El corazón de Ada se agitó. Silas no estaba muerto y no era complaciente. Ella miró a Vane, quien estaba bebiendo su brandy con suficiencia, creyendo que había ganado.
Una pequeña y peligrosa sonrisa tocó los labios de Ada. «Estás sonriendo», Vane notó, frunciendo el ceño. «¿Por qué?» Ada finalmente lo miró a los ojos. «¿Por qué?» Ella susurró, su voz firme y fría. «Cometiste un error. No revisaste los nudos». «Disculpa». «Crees que atrapaste a un lobo», Ada dijo, «pero solo atrapaste el cebo». Vine la miró confundido justo cuando el carruaje se sacudió violentamente. Pero no fue un ataque. Todavía no. Llegaron a Iron Ridge. Las enormes puertas se abrieron con un crujido, tragándolos en el vientre de la bestia. Ada salió a un patio lleno de hombres armados y maquinaria. Estaba en el centro de la fortaleza enemiga, pero ya no tenía miedo. Había oído el grito en el viento. Silas estaba suelto, estaba herido, estaba enojado y estaba llegando. Vine le agarró el brazo. «Al calabozo. Veamos cuánto aguanta Canningcade cuando empecemos a enviarle pedazos de ti». Mientras la arrastraban por los túneles oscuros y húmedos de la mina, Ada comenzó a memorizar el camino. Contó los pasos. Escuchó el eco del agua goteando para juzgar el tamaño de las habitaciones. Escuchó los pestillos de las cerraduras. Clic, clic, thunk. Estaba mapeando la prisión con sus oídos. Y cuando Silas viniera, porque sabía que vendría, estaría lista para abrir la puerta desde adentro. Profundamente en las entrañas de la mina Iron Ridge, el aire sabía a polvo frío y muerte inminente. Cyrus Vane arrastró a Ada a la pasarela suspendida que abarcaba el pozo de excavación principal. 50 pies abajo, agua negra agitada en el sumidero. «Está muerto, mi querida», Vane se burló, apretando su agarre en su brazo. «Mis hombres barrieron la cresta. Nadie sobrevive a esa caída». Pero Vane no conocía a Silas Kincaid. Un disparo destrozó el rítmico traqueteo de la maquinaria. En el extremo del túnel, un guardia se desplomó. Saliendo del humo estaba Silas. Estaba maltrecho, sin camisa, con el pecho envuelto en trapos ensangrentados. Pero sus ojos azules ardían con un fuego frío y aterrador. Él no parecía un hombre, parecía un juicio tallado en piedra. «Kincaid», Vane gritó, el pánico rompiendo su suave fachada. Él sacó un cuchillo, presionando la hoja contra la garganta de Ada. «Quédate atrás, la cortaré». El rugido de los motores de vapor ahogó la voz de Vane. Silas, sordo a las amenazas y alimentado por pura adrenalina, no dudó. Él no negoció. Él enfundó su pistola y cargó a través del puente oscilante como un toro. «Él no puede oírte», Ada le gritó a Vane, sintiendo que el terror del hombre aumentaba. Silas chocó con ellos, el impacto sacudiendo toda la estructura. Vine fue lanzado hacia atrás por encima de la barandilla, pero en su desesperación, su mano se lanzó, agarrándose al tobillo de Ada. Ada se deslizó del borde con un grito. Silas se lanzó, golpeando su pecho contra la rejilla de metal y atrapando la muñeca de Ada justo antes de que ella cayera. La escena se congeló en un tableau aterrador. Silas yacía boca abajo en el puente, sus músculos tensos hasta el punto de romperse mientras sostenía el peso de Ada Swarms. Y colgando debajo de ella, agarrando su bota con un agarre de muerte, estaba Cyrus Vane. «¡Súbeme!», Vine chilló, balanceándose salvajemente sobre el abismo. «¡O me la llevo conmigo!». Silas gimió, su rostro poniéndose rojo. No podía levantarlos a ambos. Su brazo herido estaba cediendo. Ada miró a Silas. Ella vio la agonía en sus ojos. Ella miró a Vane, el hombre que trataba a la gente como ganado. Ella se dio cuenta de que era el eslabón en la cadena. «Silas, aguanta fuerte», ella ordenó, su voz clara y resonante. Ella miró a Vane. Quería silencio. Siseó.
Disfrútalo. Ada balanceó su pierna libre, reuniendo cada gramo de rabia de los últimos 5 años, y hundió su talón en el rostro de Vane. Crujido. La nariz de Vane se hizo pedazos. Su agarre falló instantáneamente. Él cayó en silencio, zambulléndose en el agua oscura muy abajo, tragado por la mina que había construido. Con un rugido de esfuerzos, Lilas subió a Ada por encima de la barandilla. Ellos colapsaron sobre la fría rejilla de metal, enredados, jadeando por aire. Silas extendió la mano, su mano temblorosa ahuecando su rostro. Gritaste. Él susurró, una sonrisa rota tocando sus labios. Te oí, Ada, a través del ruido. Te oí. Estoy aquí. Ella sollozó, enterrando su rostro en su cuello. No me voy a ninguna parte. La primavera llegó tarde en las tierras altas. La cabaña se mantuvo robusta contra el viento de deshielo, el humo rizándose perezosamente de la chimenea. Silas se sentó en el porche tallando un trozo de cedro. Dentro podía oír a Ada cantando una melodía suave y sin tono mientras horneaba pan. Era el sonido más hermoso que había conocido. Ella salió, entregándole una taza de café y apoyando su mano en su hombro. Él miró hacia arriba, cubriendo su mano con la suya. No necesitaban hablar. El silencio entre ellos ya no era una fortaleza, era un hogar. El hombre de la montaña había encontrado su voz, y la chica silenciosa había encontrado su canción. Y en el corazón salvaje e implacable del oeste, eso era todo el oro que necesitaban. Y esa, amigos míos, es la historia de Ada y Silas. Desde un cruel juego de póker en un salón polvoriento hasta una lucha por la supervivencia en el corazón de una montaña, ellos probaron que el amor habla más fuerte que las palabras. Es un recordatorio de que a veces las personas que parecen más rotas son en realidad las más fuertes, y que la verdadera conexión no se trata de lo que dices, sino de quién está dispuesto a escuchar. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, por favor dale a ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer. ¿Esperabas ese giro con el rescate en la mina? Déjame saberlo en los comentarios de abajo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana para que nunca te pierdas una nueva historia. Tenemos muchas más romances salvajes y cuentos dramáticos en camino. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo.